Bienvenidos. El que les habla es LuisScript, aunque me conocen también como Luis Fernando. Y en esta ocasión voy a presentar las diferentes técnicas que se utilizan en JavaScript para detectar el soporte de las diferentes tecnologías HTML5 en los navegadores. Lo primero que podrías preguntarte es, ¿para qué necesito saber técnicas de detección de elementos HTML5? La principal razón es para aprender a desarrollar aplicaciones HTML5 que sean cross-browser. Por ejemplo, si vas a publicar una aplicación con video en HTML5, te interesa saber qué códex tiene disponibles el usuario. Así tomas la decisión de mostrar el video o lo muestras con una alternativa como Flash o QuickTime. Digamos, necesitas un seleccionador de fechas automático para un formulario. Puedes verificar si está disponible el input HTML5 y utilizarlo, o en su defecto utilizar jQuery UI o Dojo para crear tu seleccionador. En fin, en la actualidad la mayoría de las aplicaciones HTML5 funcionan únicamente en navegadores recientes. Si tu navegador no tiene soporte, simplemente no se muestra el sitio. Aquí aprenderás a solucionar eso. Pero antes necesitamos entender muy bien una cosa: el DOM. Supongo que si estás interesado en aprender HTML5 es porque ya tienes una fuerte base de conocimiento en lo que es el DOM, pero por las dudas te doy algunos conceptos básicos. El DOM, a grandes rasgos, es una colección de objetos que representan los elementos HTML de un documento. Cada etiqueta creada en un documento HTML representa un objeto distinto en el DOM. Si tu documento HTML creas 10 elementos div, en el DOM se crearán 10 objetos distintos. También existen objetos globales que no son atribuidos a ningún elemento HTML, sino que se atribuyen al documento en sí. Algunos objetos tienen propiedades en común, pero hay propiedades diferentes entre cada objeto. En HTML5 hay ciertos objetos que poseen propiedades únicas, entonces para detectar el soporte de cierto elemento basta con verificar que dichas propiedades existan en el DOM. Sabiendo esto, podemos conocer las 4 diferentes técnicas JavaScript para la detección del soporte. La técnica número 1 tiene que ver con los objetos globales del DOM y consiste en verificar la existencia de alguna propiedad en un objeto global. Por ejemplo, si quieres comprobar que tu navegador tenga el soporte para el almacenamiento de datos locales, podrías utilizar la siguiente función JavaScript, que básicamente lo único que hace es regresar un valor booleano que va a ser verdadero en el caso de que el navegador soporte esta característica. Si tu navegador soporta el almacenamiento local de datos, el objeto global window tendrá una propiedad local storage. Por lo tanto, esta sentencia se va a cumplir y va a regresar un valor verdadero. De lo contrario, un valor falso. Otras tecnologías que se pueden probar con esta técnica, por ejemplo, serían la geolocalización, que basta con comprobar que existe la propiedad geolocation del objeto global navigator, y esto será verdadero en caso de que el navegador lo soporte. Lo mismo, por ejemplo, con application cache para soporte de aplicaciones offline. Entonces aquí solamente basta con conocer la propiedad y el objeto global indicado para poder utilizar esta técnica. La técnica número 2 consiste en crear un objeto. Luego verificas la existencia de alguna propiedad de dicho objeto. Por ejemplo, si quieres verificar el soporte para la API de Canvas, podrías utilizar esta función, que de igual manera regresa un valor booleano que es verdadero en caso de que el navegador lo soporte y falso en caso de que no. Lo único que estamos haciendo aquí es crear un elemento Canvas, que podría decirse que es un elemento dummy, porque nunca va a aparecer en el documento HTML, simplemente va a flotar en la memoria. Y preguntamos si está el método getContext. Si el navegador soporta Canvas, por consecuencia debe de existir el método getContext. Entonces esto va a devolver un valor verdadero en caso de que lo soporte. Otra tecnología, por ejemplo, que se podría detectar aquí sería el video. Video tiene el método canPlayType y va a devolver un verdadero en caso de que soporte esta tecnología. Entonces, para poder utilizar esta técnica es necesario conocer un método de alguno de los elementos, por ejemplo, Canvas, video, ya sea section, article, etc. Y para utilizar esta técnica. Bueno, la técnica número 3 consiste en crear un objeto, comprobar la existencia de algún método específico, llamar ese método y verificar el valor que nos regresa.
Por ejemplo, si queremos checar los formatos de video soportados, podemos utilizar esta función, que básicamente en 2 líneas lo que hace es asignar un elemento video a la variable v, se crea el elemento video, y después utilizamos el método canPlayType y le pasamos todo el argumento del códec que necesitamos preguntar. Y esta función va a regresar un valor verdadero si el navegador soporta el códec que tú le envíes como parámetro. La técnica número 4, se tiene que crear un elemento y asignar un valor a cierta propiedad. Luego se verifica si la propiedad retiene su valor. Por ejemplo, para detectar qué tipos de input están disponibles, podemos utilizar esta función. En la primera línea, lo que hace es crear un elemento input y asignárselo a la variable i. Después se asigna el valor color al atributo type. En la siguiente línea se compara el valor que tiene type en la variable i. Si el navegador tiene soporte para el input de tipo color, type va a conservar su valor. Si no lo conserva, va a tomar su valor por defecto, que es text, y entonces esta función va a regresar un verdadero, porque si conserva su valor va a ser distinto de texto y se va a cumplir esa condición. En caso de que el navegador no soporte este tipo de input, entonces se va a asignar su valor por defecto, que es text, y esta función va a regresar un falso. Básicamente esas son las 4 técnicas que tenemos para la detección de elementos HTML5. Pero como siempre, alguien hace el trabajo rudo y nos deja algo que nos puede facilitar la vida. Este es el caso de Modernizer, que es una librería de detección HTML5 y CS3. Básicamente es una pequeña librería JavaScript que, bueno, soporta no solamente documentos HTML5, sino CSS3 también. Se ejecuta automáticamente, no necesitamos mandar llamar ninguna función, con solo incluirlo basta. Y actualmente se encuentra en la versión 1.5. Para incluir esta librería, pues hay que descargarla de su sitio. Y básicamente hay que añadir una línea de código y incluir esta librería y listo. Ya con eso podemos utilizar Modernizer. Y en lugar de hacer las funciones que acabo de mostrarles, podríamos utilizar algo como esto. Una vez ejecutando Modernizer, tienes en JavaScript disponible el objeto, precisamente Modernizer, y tiene ahí las diferentes propiedades, que básicamente es una colección de valores booleanos que están en true o en false, dependiendo si soporta o no dicha tecnología. Digamos, para el soporte de Canvas, solo utilizas el objeto Modernizer y la propiedad Canvas, y esto va a ser un true si el navegador lo soporta. De lo contrario, pues no puedes usarlo. Lo mismo con video, geolocalización, etc. Para aprender los diferentes tipos o propiedades que detecta Modernizer, te recomiendo que entres al sitio y veas la documentación. En general, bueno, estas son las técnicas que puedes utilizar para detectar elementos HTML5. Espero que hayas disfrutado y que te haya servido mi presentación, y espero pronto hacer otras más para seguir aprendiendo esta nueva tecnología. Salud.